Oye, ¿no te pasa que piensas en la inteligencia artificial como algo lejano de películas, pero luego te das cuenta que ya está aquí? En el trabajo, en casa. Sí, totalmente. Como que se metió sin hacer ruido. Exacto. Y a veces da un poco de cosa, ¿no? Como que genera inquietud. Un poco, ¿sí? Pero ¿qué tal si le damos la vuelta? Si en lugar de miedo, la vemos con curiosidad, tratando de entenderla desde lo humano. Me gusta esa idea. Justo de eso vamos a platicar hoy. Vamos a desempolvar las ideas de Isaac Asimov de su libro Yo, Robot, que parecen escritas ayer, Increíble, ¿verdad? y las vamos a contrastar, digamos, con la visión práctica de alguien como Ricardo Bolaños, que se dedica justo a eso, a aplicar la IA en empresas en el día a día. Es que es sorprendente. Estás hablando de ciencia ficción de 1950. Pero los dilemas que Asimov puso sobre la mesa con sus robots, Ajá, pero más humano, para hablar de esto que a veces suena tan técnico. exacto. Y bueno, para refrescar la memoria rápido, Yo Robot es esa colección de cuentos, ¿no? Sobre cómo convivimos con robots que tienen cerebros positrónicos. Eso, Y claro, ahí nacieron sus famosísimas 3 leyes de la robótica. fundamentales. Hay que tenerlas presentes. La primera ley: un robot no puede hacerle daño a un humano ni dejar que le pase algo malo por no actuar. Clave eso de por inacción. Sí. La segunda: tiene que obedecer las órdenes, pero solo si no van contra la primera ley. Ajá. El límite es la seguridad humana. Y la tercera: debe cuidarse a sí mismo, protegerse, mientras no incumpla las 2 primeras. Pues sí, pero lo genial de Asimov, y aquí es donde se conecta todo con lo de hoy, A ver, es que no las puso como si fueran un código de computadora perfecto y ya. Usó personajes como la doctora Susan Calvin, la robopsicóloga, buenísima. para explorar justo las zonas grises, los conflictos, las ambigüedades que surgían. O sea, las leyes son como el punto de partida para pensar en moralidad, en autonomía, en control. Temas que, bueno, resuenan muchísimo en el trabajo de gente como Ricardo Bolaños hoy en día. Y ahí es donde se pone interesante de verdad, cómo esas ideas, pensadas para robots de ficción, nos sirven ahora con la IA que ya usamos, la generativa, la que toma decisiones, los robots que trabajan con nosotros. La conexión es directa. Mira, piensa en la ética en la IA. Las leyes de Asimov son como el abuelito, digamos, de todos los esfuerzos actuales por meterle principios éticos a la inteligencia artificial. Claro. Como explica Ricardo en su experiencia ayudando a profesionales y empresas, él se da cuenta que muchas veces el reto no es solo cómo programas la regla, lo técnico, Entonces, ¿cuál es? es definir qué valores humanos queremos que la IA priorice cuando hay un dilema. Justo lo que Asimov dramatizaba. Se necesita poner lineamientos claros para usarla responsablemente. Entiendo. O sea, no solo la regla escrita, sino el espíritu, la intención detrás. Precisamente. Luego tienes la autonomía y el control. Los robots de Asimov a veces interpretaban las órdenes de formas inesperadas, ¿no? Sí, llevaban la lógica al extremo. Exacto, pues hoy pasa algo parecido con los coches autónomos o con sistemas que ayudan a diagnosticar. Necesitamos que la IA funcione sola hasta cierto punto, pero ¿cómo garantizamos, y esto es algo que Bolaños recalca mucho, que el control humano siga ahí para emergencias o situaciones raras? Ese balance es un desafío constante. Y eso me lleva a pensar en la responsabilidad. Si una IA, siguiendo sus reglas, mete la pata, ¿quién paga los platos rotos? Exacto. Asimov ya lo preguntaba en sus cuentos. ¿Es culpa del robot? ¿Del que lo programó? ¿Del dueño? Ajá. Hoy esa misma pregunta es un debate legal y ético enorme. Si un algoritmo de selección de personal resulta sesgado o un sistema financiero automático falla, bueno, definir esa cadena de responsabilidades es algo que Ricardo Bolaños identifica como un hueco que urge llenar, tanto en las empresas como en las leyes. Y mientras se resuelve eso, la verdad es que ya convivimos con la IA todos los días. Ahí entra el tema de la interacción humano-robot. Esa coexistencia que Asimov imaginó, pues es nuestro presente. En fábricas, en hospitales, hasta con los asistentes del celular. Sí, cierto. Y fíjate, Ricardo ha acompañado a líderes que buscan integrar la IA sin perder el enfoque humano. Y él insiste en que el chiste no es reemplazar gente, ¿Sí, no? sino diseñar IA que colabore bien con nosotros, de forma segura, que nos potencie,
pensar en robots que de verdad trabajen junto a las personas. Eso me hace pensar en la confianza. ¿Cómo le vamos a tener confianza a algo que a veces ni entendemos bien cómo funciona por dentro? Ese es el último gran puente. Necesitamos una IA confiable. La robopsicología de Susan Calvin era, en el fondo, un intento por entender la mente del robot. Ajá, descifrarla. Hoy, eso se traduce en desarrollar lo que llaman IA explicable o transparente, o sea, sistemas donde podamos, al menos un poco, entender cómo llegaron a una decisión o a una recomendación. Ricardo subraya que sin esa transparencia va a ser muy difícil que la gente y las empresas la adopten de lleno y confíen. Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos es que Asimov, si lo leemos con la mirada de expertos actuales como Ricardo Bolaños, no solo nos dio historias futuristas, No, para nada. nos dio como una especie de manual ético y humano para esta era de la IA. Nos ayuda a quitarle ese velo de misterio que asusta y a centrarnos en cómo usarla para bien. Exacto. Nos invita a ser como protagonistas conscientes de esta transformación, no solo espectadores con miedo. Y quizá, para dejar algo pensando, queda una pregunta en el aire muy al estilo de Asimov. ¿Será que la IA algún día irá más allá de solo seguir las reglas programadas? ¿A qué te refieres? Podrá no solo obedecer la letra de una ley ética, sino realmente comprender la intención humana que hay detrás, la empatía, el contexto tan complejo de una situación real. Las historias de Asimov, pues, ya coqueteaban con esa posibilidad. Uf, qué buena pregunta para seguirle dando vueltas. Nos encontraremos en la siguiente entrega de IA para humanos, donde la inteligencia artificial se entiende, se aplica Y se humaniza.